Hola, nosotros somos el equipo número 7 y este es el video hecho para nuestra presentación de nuestro proyecto. Bueno, los algoritmos de ordenamiento, como su nombre lo indica, nos permiten ordenar colecciones de información basándonos en algún criterio de ordenamiento. Desde luego, se nos vienen a la mente varios de estos, como por ejemplo Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, Radix Sort, entre otros. Entre estos encontramos Insertion Sort y Cocktail Sort, los cuales son algoritmos de ordenamiento muy usados y además son muy sencillos de implementar. Sin embargo, su tiempo de ejecución puede ser por mucho superado por otros algoritmos como el Quicksort, por lo que se debe considerar la posibilidad de implementar estos de otras formas que aumenten su eficiencia. Una de estas opciones es aplicar la programación paralela. Primeramente, debemos analizar el funcionamiento de los algoritmos en su forma secuencial. En primer lugar, analizaremos Insertion Sort. El algoritmo de ordenamiento por inserción o insertion sort parte de la idea de recorrer cada posición en la colección y comparar cada elemento con todos aquellos que se encuentren a su izquierda, asumiendo que todos estos ya se encuentran ordenados. Si el elemento evaluado resulta ser menor que el elemento previo, se intercambiará con este y nuevamente se evaluará con el nuevo previo. Esto se repetirá hasta que el elemento no pueda avanzar más. Es entonces cuando se retoma el avance sobre la colección desde la posición original del elemento recién desplazado. Y todo esto se repetirá tantas veces como para llegar al final de colección y evaluar nuevamente el último elemento respecto a los elementos a su izquierda. Esta repetición consecutiva de instrucciones resulta importante de señalar y tener en cuenta para la implementación paralela. Como ya hemos estudiado antes, la versión secuencial se implementa de la siguiente manera, como se muestra en esta imagen. Explicaremos un poco cómo funciona la versión paralela que implementamos. Al analizar un poco del código secuencial, vemos que la versión secuencial hace que cada iteración del ciclo for comience evaluando el elemento una posición más a la derecha y lo evaluará respecto a los elementos a la izquierda. Este proceso se repetirá consecutivamente hasta llegar al final de la colección. Ahora bien, cada iteración producirá un resultado parcial, un ordenamiento relativo, por lo cual el siguiente hilo deberá comenzar recordando que se asume que los elementos a la izquierda del elemento evaluado están ordenados y que cada iteración asegura que esto sea así. Esto significa que hay una dependencia de flujo, por lo que los hilos no pueden interferir entre sí, ya que habrán hecho cambios que impidan la condición mencionada anteriormente de insertion sort. Si ignoramos esta situación, al final el algoritmo no ordenará adecuadamente o incluso puede no dar resultado relativo. Supongamos que dos hilos están trabajando simultáneamente, además de que los elementos se están evaluando son cercanos. Si el hilo 2 comienza a ejecutarse antes que el hilo 1 y desplaza su elemento hasta una posición antes que el elemento 1, cuando el hilo 1 se ejecute y se compare con su elemento a la izquierda, que de casualidad es el valor 2 y es menor que el valor 1, este último no se moverá, debido a que la condición del algoritmo asume que ya está en su posición correcta. Incluso si el valor 2 sigue desplazándose, dejando elementos mayores que el valor 1 por detrás, este ya no se evaluará nuevamente sus elementos previos, y no habrá ningún intercambio, lo que ocasionará un efecto mariposa que terminará en una colección no ordenada. Para solucionar esto, lo que hacemos es pensar que cada iteración del ciclo for en su versión paralela puede separarse para ser trabajado por un hilo independiente, pero respetando el orden de iteración para asegurar que funcione adecuadamente. Entonces, lo que se puede hacer para realizar esta separación es añadir las instrucciones de la forma secuencial dentro de un bloque Pragma OMP for. Ahora bien, es un hecho entonces que mientras que cada iteración se ejecute, solo un hilo podrá operar y solo ese hilo podrá acceder a la colección, lo que significa que se excluyen el resto de hilos de la ejecución cuando se acceda a la memoria compartida. Esto de hecho es la función principal del constructor critical para el bloque Pragma OMP, por lo que se puede usar este para la versión paralela. Es importante que cada iteración sea un hilo y no que cada hilo ejecute el ciclo for por completo, aun haciéndolo intercaladamente, ya que el primer hilo que pase ordenará por completo la colección o una parte sobre la cual pasará otro hilo, y el resto de hilos únicamente pasarán sobre una colección ya ordenada o semiordenada. Entonces sería un desperdicio de recursos utilizar tantos hilos. Por esto, es necesario separar las iteraciones para los hilos. Detallemos un poco el algoritmo paralelo. Por lo que podemos ver, es un paralelismo geométrico,
ya que cada hilo ejecuta las mismas instrucciones que se dividen entre iteraciones del ciclo for, además de que es un programa concurrente, ya que son varios procesos en un mismo procesador. Sus formas de comunicación son de comunicación estática, ya que los hilos siempre se comunican en los mismos puntos, es decir, al final de su iteración, y no lo hacen en otro momento. También ocurre comunicación síncrona, porque el bloque critical regula el acceso a la memoria compartida y a la ejecución de los procesos para los hilos. Además, la granularidad es gruesa, ya que los hilos solo se comunican para anunciar que han terminado de ejecutar su iteración. Al realizarse diferentes pruebas con colecciones de diferentes tamaños y variando la cantidad de hilos disponibles, y además de hacer uso de las métricas de desempeño, podemos concluir que hay casos en los que la versión secuencial se ejecuta más rápido que la paralela, pero también hay casos en los que ocurre lo contrario. Esto depende mucho del estado de la colección a ordenar, por lo que no se puede decidir si una versión es mucho mejor que la otra, ya que además las diferencias de tiempo de ejecución son bastante pequeñas. El siguiente algoritmo que pusimos a prueba fue Cocktail Sort. Este algoritmo se trata de una variación de Bubble Sort. Recordemos que la lógica de Bubble Sort se toma el elemento inicial y se va intercambiando con el elemento posterior si resulta ser mayor que este, y así sucesivamente hasta llegar al final del arreglo y volver al inicio del recorrido. Esto hace que los elementos se vayan acercando cada vez más a su posición final en la colección. En Cocktail Sort, lo que se hace es atravesar el arreglo o lista de elementos a ordenar en ambas direcciones, alternadamente. Entonces, el proceso de ordenamiento ocurre en ambas direcciones, lo que aumenta la velocidad de ordenamiento. Bien, ahora explicaremos un poco de su implementación. Limitemos el proceso a un solo hilo, como la versión secuencial. Aunque el elemento que se evalúa se puede desplazar hasta el otro extremo del arreglo, el resto de elementos solo podrán moverse en una unidad como máximo, por lo que el tiempo que tardan en llegar a su posición final se extiende. Ahora bien, con dos hilos, cada hilo se ejecutará independientemente del otro, pero los cambios en la colección se verán reflejados para ambos. Supongamos que el hilo 1 comienza su ejecución y se desplaza 10 unidades en la colección. Si el otro hilo comienza su ejecución, entonces se encontrará que los elementos que ya fueron recorridos por el hilo 1 fueron desplazados por una unidad, si es posible. Entonces, cuando el hilo 2 pase por las mismas posiciones, podrá desplazar los elementos en dos unidades, la hecha por el hilo 1 y la suya. Ahora, el hilo 1 reanuda su ejecución y el ciclo se repite consecutivamente hasta llegar al final del programa, donde se comenzará el recorrido en sentido contrario. Entonces, cuando el hilo 1 pase de vuelta, se encontrará que los elementos están todavía más desplazados de cuando dio su pasada. Los elementos menores estarán aún más cercanos al inicio del arreglo y los mayores al final. Lo mismo sucederá para el hilo 2, pues los elementos menores estarán moviéndose a la izquierda todavía más rápido de lo que un hilo solo puede hacer. Con esto, los elementos de la colección llegarán más rápido a su posición final, pues cada hilo los desplazará como sea necesario y no tendrán que esperar que el mismo hilo pase por ellos para moverlos. En la versión secuencial del algoritmo, vemos que se recorre todo el arreglo en ambas direcciones, una y otra vez, hasta lograr que esté ordenada. Y ese es el mismo proceso que debemos establecer para todos los hilos, para asegurarnos que sigan trabajando como si incluso no hubiese otros hilos trabajando. La idea es que cada hilo trabaje como si lo estuviera haciendo solo. De hecho, ninguno se comunica en el proceso, por lo que son independientes. Entonces cada hilo deberá actuar como si estuviese ejecutando la versión secuencial por su cuenta. Esto para asegurar que hagan tantas pasadas como sea necesario para ordenar la colección. Lo anterior se puede lograr usando el algoritmo secuencial dentro del bloque Pragma Parallel OMP, el cual ejecutará todo el bloque de instrucciones contenido en la región paralela para cada hilo. ¿Por qué decidimos que los hilos no se comunicaran entre sí? Porque no resulta necesario. Supongamos que pasa esto. Dos hilos están posicionados en elementos seguidos de la colección. El primer hilo, el más cercano al inicio, se compara con el elemento siguiente, al que apunta el segundo hilo, y determina que no requiere intercambiarse, pues su valor es menor. Si el otro hilo reanuda su ejecución, entonces el valor al que apunta, este se intercambiaría con el subsecuente, porque así lo determina. Pese a que el valor al que apunta el hilo 1 pretendía mantenerse en su posición, en realidad sería necesario validarse con el nuevo valor que se tiene por delante para asegurarlo.
Pero esto no sucede, pues ambos hilos continúan avanzando. Sin embargo, la idea de repetir todo el proceso hasta conseguir el objetivo nos asegura que aunque esto suceda, los hilos harán una nueva pasada y lo evaluarán definitivamente. Esto conlleva a que la región paralela no requiera de un tipo de sincronización, pues los hilos trabajarán independientemente y lograrán el objetivo de ordenar la colección adecuadamente. El código reutiliza la versión secuencial del algoritmo y la define dentro de un bloque Pragma OMP Parallel. Este bloque establece como memoria compartida para los hilos el arreglo donde se almacena la colección. Con esto, cualquier cambio efectuado por cualquier hilo se verá reflejado para todos, mientras que se establecen como variables privadas el índice A, el auxiliar T y el valor exchange, ya que necesitamos que cada hilo tenga su copia de estas tres variables. Podemos darnos cuenta que ocurre paralelismo geométrico, ya que los hilos ejecutan el mismo número de tareas que son independientes. Además, al igual que en Insertion Sort, se aplica concurrencia haciendo uso de la interfaz OpenMP. Las formas de comunicación son de nivel bajo, pues se refleja cualquier cambio en la colección que haga uno de los hilos en el resto, aunque pueda no considerarse una forma de comunicación. De hecho, no se considera. También hay comunicación asíncrona, ya que no existe objeto que regule el acceso a los datos. Y también podríamos decir que hay comunicación estática, ya que en el código definimos a las variables privadas y compartidas desde el comienzo del bloque paralelo. La granularidad es de igual manera gruesa, ya que la comunicación entre los hilos es prácticamente nula. Podríamos decir que la única forma de esta es cuando un hilo modifica la colección de datos. Sin embargo, no lo comunica, solo se ve directamente reflejada en la colección. Haciendo los cálculos de las métricas de desempeño, podemos ver que hay un cambio más notorio entre la versión secuencial y la paralela, ya que ordena más rápido su versión paralela que en la secuencial. Por ejemplo, en arreglos de 10.000 podríamos reducir el tiempo a más de la mitad. En este caso, sí podemos concluir que la versión paralela es más eficiente que la secuencial, ya que el tiempo reducido llega a ser bastante. La implementación de algoritmos de ordenamiento en su versión paralela puede llegar a ser útil en algunos casos, ya que reduce el tiempo de ejecución y se ordena el arreglo o lista deseada más rápido de lo que se haría en su versión secuencial. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que hay veces en las que es menos eficiente usar las versiones paralelas a comparación con las secuenciales. En el caso de Cocktail Sort, la versión paralela es considerablemente más rápida que la versión secuencial en varias pruebas. Esto es un punto que se debe considerar al momento de hacer los cálculos de las métricas de desempeño. En este algoritmo aplicamos la idea de que cada hilo debía trabajar de manera independiente, como si estuvieran trabajando solos. Esta idea nos lleva a que cada hilo actúa como si estuviera trabajando en su versión secuencial, por lo cual se proponía la idea de aplicar paralelismo. Sin embargo, se terminó aplicando concurrencia. A pesar de esto, se vio un aumento de eficiencia en comparación con la versión secuencial, ya que entre más procesadores hubiera, más eficiente era el programa. Si tenemos muchos procesadores, el tamaño de la colección puede aumentar y el tiempo de ejecución disminuir. En Insertion Sort nos fue imposible hacer la paralelización de tareas, ya que hay una dependencia de flujo, por lo que se debe mantener un orden de ejecución para operar. Lo que hicimos en este caso fue hacer que cada iteración sea un hilo, ya que si hacemos que cada hilo ejecute todo el ciclo, no sería nada eficiente, ya que el primer hilo ordenaría completamente la colección y los demás hilos solo pasarían sobre una colección ya ordenada, lo que nos causaría problemas al momento de evaluar las métricas de desempeño. Como pudimos ver en este proyecto, la aplicación de paralelismo es muy compleja y depende mucho el algoritmo al cual se lo deseas aplicar, ya que debes considerar ciertas características en dichos algoritmos para saber si es posible tratar de paralelizarlo. Se debe tomar en cuenta si el problema es paralelizable, se deben identificar los puntos de acceso del programa y los posibles cuellos de botella. Debemos identificar si existen procesos más tardados que otros o incluso si existen procesos dependientes, entre otras cosas. Esto es de suma importancia para darle efectividad a los programas y asegurarnos que es posible paralelizarlos. A lo largo de las últimas semanas nos hemos inmiscuido en el paradigma de la programación paralela. En primera instancia, parece demasiado complicado comprender la operación del paralelismo.
Siendo honesto, existen diferentes tipos de paralelismo que es difícil de visualizar su utilidad. Por ejemplo, la concurrencia. Si bien el paralelismo parte de la idea de dividir una tarea principal en múltiples tareas menores que puedan ejecutarse paralelamente en distintos hilos o procesadores, la concurrencia no trabaja de completamente simultáneo, sino que va accediendo el procesador conforme puede de uno en uno. Entonces, si la ejecución se generará de uno en uno, ¿por qué no simplemente utilizar un único hilo? Este es el problema para visualizar la concurrencia y su utilidad. No es sino hasta que se emplea en distintos programas que se encuentra la ventaja de utilizar la concurrencia, pues trabajar con múltiples hilos, múltiples núcleos del procesador, permite un mejor manejo de los recursos computacionales, con lo cual el tiempo de ejecución resulta en una reducción gradual que se va acentuada con valores de n grandes. Durante el último tema del curso, aprendimos conceptos generales que involucran al paralelismo. Estos conceptos son nuevos en nuestra formación como ingenieros, pues la mayoría de los programas realizados por nosotros durante este semestre o en semestres anteriores prácticamente eran programas realizados siguiendo un modelo secuencial, es decir, utilizando un solo hilo. Para aplicar la teoría vista en clase, fue necesario hacer 3 prácticas y consolidar los conocimientos con la realización de este proyecto, el cual se encarga de cerrar el temario analizado a lo largo de 16 semanas. Es importante mencionar que el paralelizar un algoritmo no siempre resulta conveniente, pues en algunas ocasiones el aplicar conceptos de paralelismo empeoran el programa contra su versión secuencial. Es por ello que la decisión de si conviene paralelizar un algoritmo o no depende única y totalmente del programador. Desde mi punto de vista, los conceptos fundamentales del paralelismo son el hilo y el proceso. Aunque en algunas ocasiones podrían parecer similares, no lo son. Como mencionamos anteriormente, los procesos se caracterizan por ser una serie de operaciones con algún fin en específico, a diferencia de un hilo, el cual se caracteriza por ser una serie de instrucciones que no se pueden dividir más. Por ello, son denominadas instrucciones atómicas. Con base a estos 2 conceptos mencionados, podemos entender fácilmente toda la teoría del paralelismo. Si me pidieran explicarle a alguien más el paralelismo, bastaría con mencionar la siguiente idea. Divide un problema en problemas más pequeños y resuélvelos al mismo tiempo. Durante la implementación de los distintos programas realizados siguiendo esta lógica, puedo decir que tuve bastantes problemas, sobre todo de compatibilidad con los equipos con los que cuento en casa. En algunas ocasiones los programas no parecían tener una cierta lógica, sin embargo, me di cuenta que la programación paralela no es tan fácil de entender. Posiblemente sea porque es un tema relativamente nuevo para nosotros, pero resulta realmente interesante esta nueva forma de pensar. Nosotros como ingenieros en computación debemos poseer las habilidades que permitan resolver cualquier problema que se nos presente. Para ello, es necesario saber utilizar distintas herramientas que existen hoy en día, como lenguajes de programación, APIs, librerías, arquitecturas, paradigmas de programación, etc. Una vez aprendido todo lo anterior, podremos resolver cualquier problema. Nosotros decidimos elegir el tema de algoritmos de ordenamiento porque es un tema ya estudiado. Esto facilita la comprensión y aplicación de los conceptos de paralelismo, es decir, si hubiésemos elegido algún otro tema, sería prácticamente empezar desde cero si tomamos en cuenta que la comprensión de estos conceptos no es tan profunda, pues como el tema lo dice, es una introducción a este nuevo pensamiento. Insertion Sort y Cocktail Sort fueron los algoritmos elegidos para este proyecto. Ahora bien, el haber hecho uso de estos algoritmos para la paralelización nos permite plantear una pregunta. ¿En verdad es útil hacer paralelización de los algoritmos existentes secuenciales? La respuesta es un tanto atrofiada. En verdad deberíamos de responder depende, porque no todos los algoritmos actuarán de la misma forma paralelamente. Además que dependerá también de diferentes tipos de entradas que tenga como la colección a ordenar. Como lo podemos ver en el algoritmo de inserción, la diferencia entre su versión secuencial y la paralela era bastante baja, por lo que paralelizar el problema no era muy conveniente. Sin embargo, la paralelización en sí misma tampoco era demasiado compleja, entonces se deja libre albedrío de los programadores escoger entre una y otra. Si bien para generar la versión paralela se requiere una instrucción extra, el tiempo de ejecución que se disminuye tampoco es demasiado alto. En el caso del Cocktail Sort vimos que la diferencia entre los tiempos de ejecuciones del secuencial al paralelo sí era bastante marcada. Por ejemplo, para una colección de 10.000 elementos con 8 hilos, por ejemplo para la versión paralela, encontramos que es casi la mitad del tiempo de ejecución que se ahorra en la versión paralela. Entonces, si vamos extrapolando a los distintos tamaños de arreglos, vemos que también sigue siendo bastante útil hacer uso del paralelismo.
Sin embargo, esta brecha parece acercarse cada vez más y más, por lo que para tamaños de n demasiado grandes, la decisión de utilizar la versión paralela o la secuencial también quedaría al albedrío del programador. Aunque bien, también su implementación paralela es bastante simple, por lo que no costaría nada añadirlo en nuestro código. Muchas gracias por su atención.